Buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos con gusto en este sábado. Nuevamente aquí estamos. Gracias al Señor que nos ha permitido poder estar disfrutando de este santo sábado. Y en esta tarde vamos a comenzar, o mejor dicho, vamos a continuar con nuestro seminario del santuario. Así que les extendemos a todos una cordial bienvenida y deseamos que estén disfrutando de este maravilloso sábado que el Señor nos ha dado. Vamos a pedirles, por favor, que nos acompañen a ir al Señor en oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito y eterno Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, una vez más por las bendiciones, por el cuidado, por la dirección, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, por tu presencia en tu iglesia, querido Padre. Y en esta tarde queremos pedirte que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo para continuar estudiando este mensaje del santuario. Señor, dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo y permítenos sentir tu presencia. Dirige nuestra mente, danos sabiduría, danos inteligencia para escuchar y captar el mensaje que tienes para nosotros. Lo rogamos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Por alguna razón el Señor le permite, que el santuario se establezca, es decir, hay algunos propósitos importantes por los cuales el Señor establece, le pide a Moisés que haga un santuario y entonces lo establece aquí en la tierra, el santuario terrenal. Y el verso que voy a leer a continuación es un verso que bastante es conocido por la gran mayoría de los adventistas, debiera ser conocido por todo adventista del séptimo día. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y ahí está la clave, Éxodo 25:8. En la Biblia nosotros encontramos el santuario, que el santuario fue construido por orden de Dios, como había mencionado hace un momento, que le da a Moisés para ejemplificar el plan de salvación. Es decir, el santuario, queridos amigos y hermanos, es un elemento didáctico para que el Señor, donde el Señor nos ilustra a nosotros de manera didáctica, de manera clara, el maravilloso plan de salvación. Entonces, repito, el santuario fue construido por orden de Dios para ejemplificar el plan de salvación. El amor de Dios por la humanidad necesitaba de justificación y santificación, puesto que habíamos caído en pecado, y entonces no necesitábamos desesperar, y el Señor nos da un mensaje maravilloso que nos ayuda a vislumbrar un futuro glorioso. El santuario fue necesario porque el pueblo se había desviado de Dios. Note bien el contexto del santuario, el contexto inmediato del santuario es que el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud egipcia y durante 430 años habían estado ahí cautivos en Egipto. Eso dice Éxodo 12:40. Habían estado cautivos en Egipto, por lo tanto ellos se habían empapado de las costumbres de la vida de los egipcios, especialmente de la idolatría. Entonces era necesario el santuario porque el pueblo se había desviado de Dios adorando dioses paganos. Y aunque en la actualidad nosotros vemos eso muy a menudo, a pesar de que tenemos la luz de la palabra de Dios, donde nos dice que no debemos tener dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare mi nombre en vano. Entonces, actualmente la gente no es idólatra porque ignore, es idólatra porque deciden ser idólatras. Entonces,
el pueblo de Israel estaba bajo esa situación durante 430 años y el Señor tenía que hacer algo importante en sus vidas para cambiar ese derrotero idólatra que habían practicado durante todo ese tiempo estando en Egipto. Por esa razón, el propósito que tenía Dios era mostrarles que él, que escuchen bien, por eso dije, ahí está la clave, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces el Señor tenía el propósito, Dios quería mostrarles que él quería habitar en medio de ellos como su único Dios. Ya en la mañana decíamos que nosotros no debemos tener dioses ajenos, no debemos adorar imágenes, ídolos y todo de talla humana, porque todo es creación. Al único que nosotros tenemos que rendirle honor, al único que tenemos que adorar, inclinarnos, es al único Dios verdadero, y es el único Dios verdadero porque Él es el creador. Es decir, quien es creador, entonces tiene todo el derecho de adorar. Y solamente hay un único Dios verdadero que es creador. Así que a ese es el único que nosotros tenemos que adorar. Y entonces el Señor quería habitar en medio de ellos como su único Dios. El Señor dice en la Biblia que Él es celoso. Y cuando dice que es celoso, significa que no debemos tener dioses ajenos, porque al único Dios que tenemos que adorar es a Él. Ahora, la palabra habitar en hebreo, eso ya lo vimos el sábado antepasado. La palabra habitar en hebreo, shakan, que se desprende de la palabra shakan o shakan, que significa habitar o morar. Tabernáculo también significa, es decir, tabernacular, estar cerca y gozar de nuestra amistad. Es lo que quería el Señor, estar tabernaculando en medio de nosotros, entre nosotros. Demuestra que Dios quería disfrutar de la compañía del pueblo y ellos de la suya. Qué maravilloso en realidad cuando nosotros estamos conscientes de ello, de que el Señor está tabernaculando, está habitando, está morando entre nosotros y con nosotros. Noten bien, vamos a ver tres propósitos importantes por el cual fue establecido el santuario terrenal. Número 1, proveer evidencia tangible de la presencia divina. Proveer evidencia tangible que se pudiera tocar de la presencia divina. No estamos diciendo que podíamos tocar a Dios, sino que había elementos que nos decían de manera tangible que Dios estaba allí, que Dios estaba manifestando ahí, como decíamos hace 3 sábados, la Santa Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo. Se desprende de Shakan, tabernacular, habitar, morar, la presencia, vaya, de nuestro Dios. Entonces, el primer propósito, dijimos, proveer evidencia tangible de la presencia divina. Se deduce entonces que al establecer el tabernáculo, Dios quería que su pueblo, escuche bien, supiera que su presencia entre ellos no debía considerarse como una visita temporal, como una visita de médico. Vine porque me llamaron porque estás enfermo, te receto, y me voy. No, el Señor que no quería que ellos sintieran que su presencia era una visita temporal, así ocasional, porque estaban en problemas, porque estaban pasando situaciones difíciles y entonces el Señor se iba a manifestar. No, más bien había venido a morar, a quedarse, a vivir entre ellos. Ese era el propósito. Algunos filósofos dicen que el Señor creó a este mundo, creó la humanidad, creó este planeta y entonces los dejó ahí al abandono. Pero eso no es cierto. El Señor quiere estar con nosotros, quiere tabernacular con nosotros. Entonces, el segundo, noten el segundo propósito, hacer provisión para un sistema centralizado
de adoración, porque tenemos que adorar. El ser humano por naturaleza tenemos la tendencia a adorar. Y cuando nosotros estamos conscientes de que el Señor está en nuestro medio, de que Él es nuestro creador, de que Él es el único Dios verdadero, de que a Él solamente tenemos que adorar, entonces tenemos un propósito definido, firme y concreto para adorar. Hacer, dijimos, número 2, provisión para un sistema centralizado de adoración. Se necesitaba un sistema centralizado de adoración como prevención en contra de la idolatría. Cuando nosotros estamos conscientes que tenemos que adorar a Dios, entonces nuestra tendencia no va a estar, no se va a ir a buscar dioses ajenos, ídolos de metal, de barro, de madera, de otra cosa, o en medio o elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, las estrellas. En la mañana hablábamos del domingo, el día del sol. Entonces, no, cuando nosotros estamos conscientes que tenemos que adorar a Dios y estamos conscientes dónde y cuándo tenemos que adorar a Dios, entonces nosotros no vamos a caer en la idolatría. Número 3, proveer detalles adicionales con respecto al plan de salvación. Note bien, dijimos, es un recurso didáctico el santuario para que el Señor pudiera ilustrarnos el plan de salvación. Por lo tanto, el elemento número 3 es proveer detalles adicionales con respecto al plan de salvación. Y el plan de salvación es cristocéntrico. Desde la puerta del santuario hasta el final, estamos viendo a Cristo Jesús, paso a paso a Cristo Jesús, hasta que llegamos al lugar santísimo, donde el Señor nos va a presentar con nuestro Padre Celestial, porque la manifestación de nuestro Padre Celestial era a través de la Shekinah, la Santa Shekinah, que se encontraba en medio de esos dos querubines, ahí en el arca del pacto, que era la tapa, que era el propiciatorio. Entonces, allí, noten bien, no tenemos tiempo para ahondar sobre eso, pero todo el santuario es un mensaje cristocéntrico, donde nos lleva Jesús de la mano hasta encontrarnos con el Padre Celestial. Por eso, hermanos, por eso yo hago mucho hincapié que nosotros no nos estamos preparando para ir al cielo. Sí, vamos a ir al cielo, por supuesto, pero vamos a ir a hacer un trabajo durante los 1000 años, que es la segunda fase del juicio investigador. Y tampoco nos estamos preparando, escuchen bien cómo lo voy a decir, no necesariamente nos estamos preparando para encontrarnos con Cristo Jesús. Sí nos vamos a encontrar con Cristo Jesús, pero más bien, hermanos, nos estamos preparando para encontrarnos con Cristo Jesús y nuestro Señor Jesucristo nos lleve a la presencia de nuestro Padre Celestial. Acuérdense que la Biblia dice, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nadie puede llegar a la presencia del Padre solamente a través de Cristo Jesús. Bueno, este es otro asunto que no puedo dejar de decir. Entonces, noten bien, el tabernáculo había de ser un palacio, la residencia real de Dios, del rey de Israel, en el cual él había de habitar entre su pueblo y recibir sus peticiones y dar sus respuestas. Es decir, ahí estaba el Señor y había que acudir a él. Ahora, hay otros, voy a mencionar otros elementos, otros 4 propósitos por el cual fue establecido el santuario. Número 1, el santuario es un lugar de reunión para Dios y para los hombres. Cuando nosotros vamos al santuario, cuando nosotros nos concentramos en el santuario, nos vamos a encontrar con Dios y el Señor se va a manifestar también. Va a manifestar también su presencia para nosotros cuando le buscamos. Número 2, centro de revelación divina. El santuario es un centro de revelación divina, es decir, se manifiesta el Señor a través de diferentes situaciones. Número 3,
Para los israelitas, encontrarse con Dios en el santuario era un acto de adoración. Tremendo esto, es maravilloso. Por eso yo hago mucho hincapié, cuando nosotros vamos a la casa del Señor, tenemos que estar conscientes delante de quien estamos y tenemos que adorar en todos los aspectos. Y cuando estamos cantando, no parece que estuviéramos fastidiados y que nos pesa la boca, que nos pesa la lengua, que nos cuesta trabajo abrir la boca, porque estamos adorando al único Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando estamos orando, tenemos que orar con fervor, con fe, con alegría, con dinamismo, porque nos estamos dirigiendo al único que nos puede escuchar. No nos estamos dirigiendo a un pedazo de madera, a un pedazo de metal, a un pedazo de otra cosa, de otro material. Nos estamos dirigiendo al Dios vivo, al Dios creador, al Dios que escucha, al Dios que se inclina a nosotros a escucharnos. Entonces, para los israelitas, dijimos, encontrarse con Dios en el santuario era un acto de adoración, y vamos al Señor y le adoramos porque Él nos escucha. El centro de adoración es nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a cantar un especial, no es que nosotros tenemos que ser el centro. Es un acto de adoración donde tiene que ser el centro nuestro Dios. Cuando nosotros estamos predicando, no es que nosotros tenemos que ser el centro. Tenemos que llevar a la gente al centro de la adoración, que es nuestro Dios. Debemos entender y comprender eso. Y número 4, el santuario debe ser un lugar de acceso al santuario celestial. Porque nosotros sabemos que el santuario terrenal existió, pero en estos momentos el santuario celestial es el que está vigente. Así que si nosotros entramos al santuario terrenal, entonces vamos a entrar al santuario celestial. Noten ustedes, podemos decir entonces que el hombre siempre ha tenido la tendencia, escuchen bien, de separarse de Dios. Acuérdense que hay 3 conceptos que se manejan como pecado. Pecado es la violación de la ley de Dios. Pecado es, eso lo dice San Juan, pecado es, dice Santiago, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y pecado es estar separados de Dios, dice el profeta Isaías, porque vuestras iniquidades han hecho separación entre mí y vosotros. Entonces, estos 3 conceptos, y escuchen bien, podemos decir entonces que el hombre siempre ha tenido la tendencia de separarse de Dios, pero su infinito amor ha demostrado con interés buscar estar en comunión con la humanidad, en comunicación con la humanidad, en contacto directo con la humanidad, con nosotros los pecadores. Su propósito era demostrar su misericordia al pueblo y el interés que tiene de restaurar la raza humana en medio de sus vidas. Al darle algo visible de su presencia, note bien, él quería que el pueblo volviera a confiar en él y sacara de sus mentes la adoración pagana que por muchos años, dijimos 430 años, habían estado inmersos ahí en la idolatría, en el paganismo de Egipto. Pero el Señor les presenta, les muestra, les da el santuario, no para que adoraran el santuario, no, el santuario no es un objeto de adoración. A quien vamos a adorar en el santuario es al único Dios verdadero. Pero ahí, teniendo ellos presente el santuario, que ahí se manifiesta la presencia de Dios, entonces nosotros vamos a adorar. Ahora escuchen la siguiente declaración. Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada, note bien, suya, su glorioso ideal del carácter. El modelo les fue mostrado en el monte, en ocasión de la promulgación de la ley dada en el Sinaí, los 10 mandamientos. Y cuando Dios pasó ante Moisés y dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su glorioso ideal del carácter. El modelo le fue mostrado en el monte, en ocasión de la promulgación de la ley dada en el Sinaí. Y cuando Dios pasó ante Moisés y dijo: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, tardo y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, resumiendo el mensaje, Dios quería habitar con el hombre, por eso pidió la construcción del santuario, el tabernáculo, shakán, es decir, tabernacular, estar en medio de su pueblo, ser su vecino, vivir entre ellos. Hoy no está el santuario, por supuesto, terrenal entre nosotros, pero tenemos la certeza que habita en nuestros corazones. Déjenme decirles algo. Voy a nuevamente, esto ya lo he mencionado en otras ocasiones. Fíjense bien, cuando vamos al templo y hay 2 o 3 o solamente 2 a la hora del bando de oración, y dicen los hermanos, fíjense bien, para tranquilizar la conciencia, para tranquilizar la mente, dicen: ay, no se preocupen, hermanos, que hayamos bien poquitos aquí a la hora del bando de oración. No estar a tiempo en el bando de oración dice mucho malo de nosotros. Los templos deberían estar llenos a la hora del poder, que es la hora de oración. Pero para tranquilizar la conciencia dicen: ay, hermanos, es que el Señor está en medio de nosotros. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y usan ese texto malinterpretado, sacado de contexto, para tranquilizar la conciencia, pero es un pecado no estar a tiempo en el bando de oración. Ahora, escuchen bien lo que el Señor quiso decir realmente con ese texto. Lo que realmente quiso decir el Señor con ese texto es que donde quiera que tú estés, si no hay un templo donde tú estás, pero están reunidos ahí 2 o 3 personas, 2 o 3 hijos que le buscan y que quieren adorarle, en ese lugar se convierte en la casa de Dios. Se convierte en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque allí se manifiesta la presencia de Dios. Porque allí se manifiesta la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. No es para estar tranquilizando la conciencia y decir: ay, no estamos tan mal, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. No, esa aplicación es satánica. Esa aplicación no es correcta. Esa interpretación no es correcta. Es un abuso de la Escritura. Eso no es así. Sino que donde no hay templo, donde no hay un lugar específico para adorar a Dios, pero si se reúnen 2 o 3 e invocan el nombre del Señor, ahí se manifiesta Dios. Ahí está el tabernáculo. Ahí está la presencia de Dios. Muy bien. Voy a resumir nuevamente. Cuando Dios quería habitar, quería habitar con el hombre, por eso pidió la construcción del santuario. Y bueno, miren, hermanos, cuando estaba la pandemia, nosotros queríamos regresar al templo. Ya muchos estaban que se cosían por regresar al templo. Pero cuando se empezó a dar la apertura, poquitos fueron los que regresaron. Hoy no está el santuario entre nosotros, pero tenemos la certeza que habita en nuestro corazón. De tal modo Dios quiere restaurarnos y le permitimos entrar en nuestra vida y guiarnos de la misma manera como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Muy bien. Ahora voy a tocar el último tópico en esta tarde, que está muy relacionado con esto, porque ¿por qué el Señor ubica el santuario terrenal? ¿Por qué lo ubicó donde estaba ubicado? Fíjense bien, es decir, el santuario, dice la Biblia, que estaba en el centro del campamento. ¿Por qué razón el Señor
ubica el santuario en el centro del campamento. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, las enseñas o insignias de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, el campamento fue organizado según el mandato de Dios y también fue construido según el mandato de Dios. Su entrada estaba al oriente, donde acampaban Moisés, Aarón y los sacerdotes, de acuerdo a Números 3:38. Y el resto de los levitas acampaban en los tres lados restantes. Los coatitas al sur, los gersonitas al occidente y los meraritas al norte. Todos ellos eran levitas y habitaban en esa posición de acuerdo a Números capítulo 3, verso 23, 29, 35 y 39. Ahora, de modo que los que estaban asignados a servir en el santuario de Jehová vivían alrededor del tabernáculo, actuando, escuchen bien, como un cerco protector que evitaba que se introdujeran quienes no eran levitas, que se introdujeran al área del santuario y al santuario quienes no eran levitas. De cualquier manera, hermanos, nadie podía traspasar ahí, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y quien no estaba autorizado para estar ahí, caía muerto. Pero el Señor no quiere que nadie muera. Entonces el Señor es maravilloso y pone ese cerco protector. Ahora, las otras tribus acampaban detrás de las tiendas levitas. Ahí va el orden. Tres a cada uno de los lados del tabernáculo. Se distribuyó a las 12 tribus en 4 grandes divisiones, cada una llamada por el nombre de la tribu central de la división, y ahorita las vamos a mencionar. Por ejemplo, a la división de 3 tribus del lado oriente del tabernáculo se le llamó Judá, y tenía a un lado a Isaacar y al otro a Zabulón, de acuerdo a Números también. Al sur estaba la división de 3 tribus de Rubén, que incluían a las de Simeón y Gad, también con base en Números. Al occidente, tanto estas 2 divisiones, las que mencioné de Judá y de Rubén, tanto estas 2 divisiones del oriente y del sur, como los levitas, escuchen bien, descendían de Jacob por medio de Lea y su criada Silpa. Recuerden que todos eran hijos de Jacob, pero no todos eran hijos de la misma mamá. Entonces, estas tribus que acabo de mencionar del oriente y del sur, de Judá y de Rubén, eran descendientes de Jacob a través de Lea y su criada Silpa, de acuerdo a Génesis 35, 23 y 26. Ahora, al occidente se encontraba la división de 3 tribus de Efraín, que eran compuestas por Manasés y Benjamín, todos descendientes de Raquel. Aquí sí era Jacob y Raquel solamente. Y finalmente al norte acampaba la división de 3 tribus, Dan, con Aser y Neftalí. Dan y Neftalí eran descendientes de la criada de Raquel, Bila, y Aser de la criada de Lea, Silpa. Muy bien, ahí está todo este asunto bastante claro, de acuerdo a la Biblia. Pero noten bien, estamos viendo por qué el Señor había colocado el santuario en medio del campamento. Ahora, la cultura en los tiempos del pueblo de Israel, en los campamentos militares, el rey debía estar en el centro, protegido por la tropa. Los campamentos militares rectangulares eran la práctica egipcia normal, es decir, era una práctica de los egipcios normal en su tiempo, y están descritos a través de la historia. Ahora, que el rey estaba protegido en el centro.
Entendiendo lo importante que era para la cultura en ese entonces la ubicación del campamento, podemos ver que con el hecho del santuario estar en el centro del campamento, rodeado por las diferentes tribus de Israel, con los encuentros especificados en el libro de Números que ya mencionados, capítulo 2, logramos observar que Dios no solo está presente con su pueblo, sino que mora en medio de ellos. Ya lo acabamos de ver ahorita, acuérdense, Shacán, tabernáculo, tabernacular, vivir en medio de ellos, entre ellos. El tabernáculo, fíjense bien, hermanos, amigos, el tabernáculo con la nube de la gloria de Dios encima es el símbolo visible de la presencia de Jehová. Cuando los israelitas veían la nube ahí que estaba en el día posada encima del tabernáculo, estaban seguros que la presencia de Dios estaba ahí con ellos. La presencia de Cristo Jesús estaba ahí con ellos. Escuchen bien. Ahora, noten bien lo que dice San Juan 1:14. Ustedes conocen ese pasaje de memoria. Dice que el Verbo habitó con ellos. Es decir, cuando dice que el Verbo habitó con ellos, que está entre nosotros, literalmente significa que Él puso su tabernáculo entre nosotros. Shacán, tabernaculó entre nosotros. Jesús es nuestro Emanuel. Por eso a Jesús se le llama Emanuel, Dios con nosotros, porque ahí puso su campamento. Tabernaculó con nosotros porque quería estar entre nosotros. Y siguiendo esta línea de pensamiento, note bien, de este modo, el arreglo era una vívida presentación del santuario como símbolo de la presencia divina en medio de Israel, lo cual está dividida en dos significativas verdades. Número uno, el arreglo era una declaración profética con respecto a la naturaleza y la venida del Mesías, que finalmente se habría de convertir en Emanuel. Se esperaba la venida del Mesías. Y de paso, hermanos, amigos, el Señor escoge al pueblo de Israel para preparar al mundo entero para la primera venida de Cristo Jesús, para la venida del Mesías. Entonces, fíjense bien, repito. Número uno, la verdad número uno, el arreglo era el arreglo del campamento, del santuario que estaba en el centro. El arreglo era una declaración profética con respecto a la naturaleza de la venida del Mesías, y llamará su nombre Emanuel, dice el Evangelio según San Mateo, que traducido es Dios con nosotros, San Mateo 1:23. Número dos, verdad número dos, el tabernáculo del desierto enfatizaba dos importantes aspectos de la deidad. Número uno, la inmanencia de Dios, es decir, la presencia de Dios, y trascendencia o trascendencia, es decir, que se manifestaba la manifestación de Dios. Por eso ahí la Santa Shekinah, la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Ahora, podemos concluir diciendo que el santuario estaba en el centro del campamento, escuche bien, para mostrar que Dios quería estar en medio de su pueblo, dar a conocer la profecía de la venida del Mesías y mostrar su cercanía, a la vez su posición como Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué mensajes tan trascendentes, importantes. Dios quería estar en medio de nosotros, quería estar con nosotros, quería el Señor que se anunciara la venida del Mesías y que estuviéramos conscientes que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaría entre nosotros. Por eso cuando Juan comienza su ministerio, Juan el teólogo, Juan el Bautista comienza su ministerio. Recuerden que Juan fue el que abrió el camino, preparó el camino para la venida del Mesías, y entonces comienza diciendo: convertíos y arrepentíos cada uno de vosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir con el reino de los cielos se ha acercado? Y cuando Jesús comienza su ministerio, comienza igualito,
convertíos y arrepentidos cada uno de vosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? Significa que Cristo estaba entre nosotros, que Emmanuel estaba entre nosotros, es decir, Dios estaba entre nosotros. Entonces, queridos amigos y hermanos, es importante entender por qué razón el Señor pone el santuario en medio del campamento, porque el Señor quiere estar con nosotros. La pregunta clave es, ¿será que nosotros queremos estar con el Señor? Porque el Señor siempre está con nosotros. Pero ¿será que nosotros estamos siempre con el Señor? Lo dejamos como reflexión. Vamos a dejarle hasta aquí. El próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud, vamos a continuar. Vamos a ver las implicaciones que tiene la doctrina del santuario en el cristianismo moderno. Recuerden que doctrina significa enseñanza. Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Les invito para que inclinemos el rostro, demos gracias al Señor por el estudio que hemos tenido. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por la manifestación maravillosa de tu presencia en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo correcto, porque no hemos estado conscientes que estamos delante de ti, Señor. Pero te rogamos que nos dirijas, que nos alientes, que nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo y que podamos estar conscientes, Señor, delante de quien estamos. Ayúdanos también para que nosotros, así como tú, Señor, quieres estar con nosotros, también nosotros deseemos estar contigo. Te rogamos estas bondades con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, hermanos, gracias por acompañarnos. Ayúdenos a compartir estos mensajes y que Dios les bendiga y que sigan disfrutando del Santo Sábado.